Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, desde la sinagoga Bet Aderech en la ciudad del Distrito Federal, en México, les saluda el rabino Mijael Ávila. En este día, que es el día 9 de Tamuz del año 5768, el calendario escritural, y conforme el calendario secular, 12 de julio del año 2008. En esta ocasión hemos tenido la bendición de poder leer una porción titulada Balak, en la Perashá Ashavua, que sería la porción de la semana, correspondiente al libro de Bamidbar, capítulo 22, versículo 2, a Bamidbar, capítulo 25, versículo 9. En esta porción hemos leído la tremenda situación que vivió Moshe una y otra vez. No nada más de amenazas externas en contra de Am Israel, sino también de las amenazas internas que vivió él como consecuencia de tener un liderazgo impuesto por el Eterno para con él. Y es en esta tercera porción, en la tercera alía, que nosotros hemos tenido la bendición de tener aquí en Bet Aderech el Sefer Torah, y leer directamente de ahí esta tercera porción, en la cual aparece un evento que sin duda alguna es muy rico y tiene muchísimos matices. Estas porciones que hemos leído en realidad son hasta cierto punto sencillas de sacar un tema para poder compartir. Más adelante vendrán las porciones complicadas y difíciles para poder exponer, pero mientras tanto estos episodios en realidad son muy ricos como para poder tener infinidad de temas para poder compartir a ustedes. Y en esta ocasión vamos a hablar de esta tercera alía, en la cual hay un episodio de un personaje llamado Bilam, al español conocido como Balaam, de la cual cuenta la historia que es buscado por un rey de Moab de nombre Balak. Es buscado con el objetivo de invitarlo a que venga y maldiga a nuestro pueblo Am Israel. Y cuenta la Torah, la instrucción del Eterno, que Bilam toma a su asna y va avanzando con el objetivo de poder encontrarse a distancia a nuestro pueblo, con el objetivo de encontrar la voluntad de Hashem para maldecirlos o para bendecirlos. Pero dice esta tercera alía que él, tomando su asna, yendo sobre el camino, ustedes lo recordarán, la asna se detiene y hasta 3 veces se detiene y 3 veces Bilam la golpea. Y por lo tanto voy a servirme de esta historia en la cual a final de cuentas Bilam cometió un acto de injusticia, para compartir con ustedes hoy el tema que se titula el cuidado de los animales. ¿Les parece bien? ¿Pudieran levantar la mano? ¿Cuántos de los que están aquí pueden tener mascotas o animales de su propiedad? ¿Bien? Moshe, ¿tienes caballos? ¿Ya no tienes caballos? Ahora he estado, tratando de aprender un poquito de portugués. Voy a viajar y tratando de aprender un poco de portugués decía, los caballos. ¿No tienes ningún caballo? Ya no tiene ningún caballo. Pues bien, comencemos, si les parece bien, con el tema del cuidado de los animales. Vamos a leer la porción que he comentado y se encuentra en el libro de Bamidbar, capítulo 22, verso 21, y dice así. Así, Bilam se levantó por la mañana y enarbaldó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Hashem se encendió porque él iba. Y el malach, el ángel del Eterno, se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montando sobre su asna y con él 2 criados suyos. Esto es, no iban 3 personas arriba del asna. Iba él y los 2 criados los 2 siervos iban abajo. Y dice, y el asna vio al ángel, al malach del Eterno, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Bilam al asna para hacerla volver del camino. Los que han viajado tal vez en un asno o en un caballo saben que es bien diferente ir por un camino plano que por un camino terragoso. Entonces le golpea con el objetivo de hacerla volver al camino. Verso 24, pero el malach del Eterno se puso en la senda de las viñas que tenía una pared de un lado y otra pared del otro. Y viendo el asna que el malach, el ángel del Eterno, se pegó a la pared y apretó contra la pared del pie de Bilam, y él volvió a azotarla. Yo no quiero pensar lo que le dolió a Bilam su pierna, porque sin duda alguna debió de haberle dolido y dolido muchísimo.
Verso 26, y el ángel del Eterno pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel del Eterno, se echó debajo de Bilam. Y Bilam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces el Eterno abrió la boca del asna, la cual dijo a Bilam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Bilam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en mi mano y que ahora, sin duda alguna, te mataría. Y el asna dijo a Bilam: ¿no soy yo acaso tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces el Eterno abrió los ojos de Bilam y vio el malaj del Eterno que estaba en el camino y tenía su espada desnuda con su mano. Y Bilam hizo una reverencia y se inclinó sobre su rostro, y el malaj del Eterno le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna hasta 3 veces? Y he aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Y el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, dice el malaj, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. ¿Cuánto podríamos comentar de esta situación? Muchísimo. Pero solamente nos vamos a concentrar en algunos detalles que quisiera resaltar con ustedes. Fueron 3 veces las que Bilam la azotó al asna, pero yo no sé si a ustedes les parece, pero resulta sorprendente saber que una asna pudo haber hablado. E inmediatamente en esta época, en el año 2008, muy probablemente se te vino a la mente Shrek. ¿O hay alguna otra película que hayan visto a un asna, a un asno hablando, a un burro? No, ¿verdad? Inmediatamente se te vino Shrek, y como Shrek empezó a hablar, y ya te imaginabas aquí al asna volteando con su cabecita de una forma chistosa, hablando, ¿verdad? Y quejándose en contra de su amo de Bilam. Y es que el solo hecho de imaginarse a un asna hablando, inmediatamente también lo relacioné con un animal como el mono, como los chimpancés. Porque mucho se ha hablado de que los chimpancés, los monos, en realidad es el mamífero más parecido al hombre. De hecho dicen, y esto lo he leído, que en un 99% genéticamente el chimpancé es semejante a nosotros. 99%. Y que es solamente la diferencia entre él y nosotros un 1%. Pero ese 1% es tan radical que lo hace en muchos sentidos muy diferente a nosotros. Quisiera que nos imagináramos a un chimpancé, el cual está trayendo a cuestas a Bilam. Y ahí va caminando y Bilam seguramente va bajando y subiendo, mucho más de lo que le haría estando con su burra en medio de los terregales del campo. Y estando en esa condición, amados, subiendo y bajando, de repente habló el chimpancé. Y si nosotros estuviéramos leyendo la Torá, seguramente no se nos haría tan raro. Porque diríamos, bueno, el chimpancé se parece a nosotros, entonces pudo hablar moviendo su trompota que tiene. Y durante muchísimos años la ciencia dijo que la capacidad de usar el lenguaje depende básicamente de 2 cosas. 1, un aparato fonador adaptado para poder hablar, que consiste en la parte de la tráquea, la laringe, la faringe, los dientes, el mismo paladar, etcétera. Y adicionalmente ciertas regiones del cerebro que aparecen estar destinadas para el lenguaje, como el área que le denominan en el cerebro el área de la broca. Y por cuanto se sabía que el lenguaje solamente era para humanos, al compararse con un animal que genéticamente se parece mucho al hombre como los animales, los trataban de hacer hablar, pero se daban cuenta que ellos tal vez no tenían estas partes y por lo tanto solamente podían ser entrenados los chimpancés para comunicarse usando un complejo juego de símbolos, pero que desde luego ellos no podían pronunciar una sola palabra útil. ¿Por qué? Porque se decía que no tenían los movimientos de la boca semejantes a los nuestros. Así que si nosotros nos preguntamos si un primate como el chimpancé no puede hablar, ahora
¿cómo poder imaginarnos nosotros como personas a una burra hablando? ¿Qué acaso el Eterno la tuvo que transformar y de repente esa burra se le veía ya toda la tráquea? Y si hubiera sido burro, se le hubiera salido la manzanita. No obstante lo que les he dicho, resulta interesante conocer los últimos descubrimientos científicos, en donde hay científicos que han investigado y han identificado un gen que no conocían, que este gen se llama FOXP2, FOXP2, y que dicen que este es el gen que da la posibilidad del lenguaje humano. Cuando este gen FOXP2 lo identifican en aquellas personas que tienen problemas con el habla, inmediatamente ven que ese gen está trastocado y tiene problemas severos, lo que les provoca a esas personas problemas para hablar y desde luego problemas también en la gramática. El científico Svante Pabo del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology en Leipzig, Alemania, y sus colegas compararon el FOXP2 humano con versiones del gen halladas en los chimpancés, en los gorilas, en los orangutanes, en los macacos, en los ratones. Y la versión humana, ¿saben qué? Es muy semejante al de todos estos animales, pero solamente tiene dos cambios claves en este gen, en su parte en el ADN, que no están en otras versiones, y que estas dos variantes del gen entre el hombre con los animales son solamente dos variantes, afectaron justamente la capacidad humana para hacer movimientos finos en la boca y en la laringe. Y por ello es que eventualmente permitieron el desarrollo del lenguaje hablado. Sugiere Wolfgang Ernard, miembro del equipo de investigadores. Los investigadores no tienen claro aún qué hace el gen FOXP2, pero piensan que actúa, fíjense bien, prendiendo y apagando otros genes. Esto es, este gen funciona a su vez dándole mensajes de tal manera que apaga y prende a su vez otros genes. Dejando de lado ambas mutaciones halladas en los humanos, en el gen humano, es idéntico al de hallado en otras especies, según el trabajo publicado en la revista Nature del 4 de octubre del año 2001. Ahora, me pregunto si acaso el Eterno, en lugar de haber cambiado la laringe, la tráquea de una burra, en realidad el gen es semejante de tal manera que lo único que hizo es que en ese momento le cambió esas dos variantes humanas de tal manera que el gen empezó a mandarle al mismo gen de la burra para prender y apagar. Y en lugar de imaginarnos a un burro que le cambió por completo morfológicamente la boca, en estricto sentido lo que el Eterno solamente hizo es que cambió un solo gen. Especulaciones, amados. Y muy probablemente no serán de las cosas que yo le pregunte al Eterno cuando lo tenga delante. Él en su sabiduría sabrá cómo lo hizo. Pero podemos interesantemente sorprendernos a partir de lo que la ciencia hoy en día enseña. El asno o burro es un animal cuyas características lo hacen resaltar. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Por ejemplo, cuando ibas muy probablemente a la escuela de pequeño, cuando querían a un hombre, a una niña o a un niño castigar, lo que le hacían, te voy a poner orejas de burro. ¿Y cuántas veces veíamos películas de la época dorada del cine mexicano en donde teníamos a un niño en la esquina, sentadito con unas orejas de burro dibujadas? Así que se destaca este animal no nada más por sus largas orejas, sino también por los que han estado cerca, por su ardor amoroso, su testarudez, así también como se le identifica como un animal tonto. Pero no obstante de estas características que hoy en día contemporáneamente identificamos, en las fuentes antiguas judías, el asno, el burro, era un símbolo de paciencia. Pero no nada más de paciencia, sino que además de ser paciente tenía entendimiento. Por ello es que fue utilizado el burro, el asno, como un símbolo de la tribu de Isahar, la cual tuvo dentro de su estandarte a un burro. Cuenta el libro de Bereshit, Perek 49, verso 14. Isahar, asno fuerte.
que se recuestra entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Así que el asno, amados, en tiempos antiguos de nuestro pueblo no tenían las connotaciones tan negativas como en la actualidad, y por lo tanto, imagínense si hubiera Isahar vivido en estos tiempos, seguramente hubiera dicho, cambiemos de bandera. El asno de la tierra de Israel generalmente es un animal muy pequeño, diferente al de México, es más pequeño todavía. Y es de color marrón, a diferencia del que vemos en México, que es gris, con su pancita blanca. Y a diferencia con el caballo, que es una imagen de lujo y de guerra, el asno ejemplifica sobre todo el trabajo y, desde luego también, el shalom, la paz. De tal manera que en el Talmud, en Masejet Berajot 56b, dice que si una persona ve en un sueño a un asno, significa que tiene esperanza de salvación. ¿Alguna vez alguien de ustedes ha soñado con un asno? Pues bien, el significado es que hay una esperanza de salvación. ¿Por qué lo dice Masejet Berajot 56b? Porque están aludiendo al pasaje de Zaharías, capítulo 9, verso 9. Y es que cuando leemos el Talmud solamente dice, habla pequeñas porciones, y me tengo que dedicar a buscarlas en donde se encuentran en el Tanaj, y ellos aluden en Masejet Berajot 56b a Zaharías capítulo 9, verso 9, que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, tal como ustedes lo recordarán, como sucedió con Rabí Yeshua Melech Ayodim, en donde el libro de Matitiahu capítulo 21 verso 6 y dice, y los talmidim, los discípulos fueron e hicieron como Rabí Yeshua les mandó, y trajeron un asna y un pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino, y la gente que iba delante de él, que iba detrás, aclamaba diciendo, Hoshiana, ven David. Esto es, oh, sálvanos, hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo decimos nosotros? Baruch haba beshem Adonai. Hoshiana, decía nuestro pueblo. Así que aún este pasaje que alude el Talmud, a referencia a quién hace, a Rabí Yeshua Mashiach. Y no nada más eso, sino que Rabí Yeshua vendría como Mashiach ben Yosef. ¿Qué quiere decir? Vendría sentado sobre un pollino, no para guerrear, como la figura del asno nos enseña, sino para demostrar paciencia y además simbólicamente demostrar que venía en Shalom. Por eso es que cuando nuestro pueblo se levanta en contra de Rabí Yeshua, lejos de levantar, como lo hizo Shimeón, la espada y cortar al enemigo la oreja, Rabí Yeshua lo que hizo fue demostrar que él vendía en Shalom. Así que todos aquellos que estando alejados de nuestro pueblo, pensando que nuestro pueblo no cree, los judíos no creen en el Mesías, se equivocan. Porque cualquier tema que hablemos, el Mashiach está incluido. Aleluya. Dice Bamidbar 22:30, y el asna dijo a Bilam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado así a hacerlo contigo? Y él respondió, no. Y miren, esta es una importante lección. Porque el asna increpa a Bilam reclamándole que su conducta nunca había hecho así. Cuando yo les pregunto a ustedes, amados, en nuestra relación tan solo diaria, y esto lo he aprendido muchísimo de mi esposa, cuando muchas veces me quiero enojar porque algo hizo ella, inmediatamente me tranquilizo pensando en que ella va a hacer todo lo bueno para conmigo. Y por más que no entienda cuál fue su proceder, seguramente va a tener una razón de hacer las cosas que hizo. Siempre pensando en que va a hacer lo bueno, en pos de su esposo, en pos de su familia o en pos de la misma Keila. Siempre va a tener una razón. Y por lo tanto, aunque muchas veces yo quisiera enojarme por algo que hizo, yo siempre trato de tranquilizarme pensando, si mi esposa siempre va a hacer
lo bueno. Amados, esperemos aprender de un asna, que si un asna siempre se condujo de cierta manera, nosotros no dudemos de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, siempre pensando que si ellos van a hacer las cosas, siempre tendrán una razón. Y por favor, aún aprendan del asna, que cualquier cosa como rabinos, como roim, delante de ustedes en Veda Derech hagamos, siempre vamos a tener una razón de hacer lo que hicimos. Así que esperemos que esta asna o esta burra el día de hoy nos haya enseñado mucho. Los primeros tiempos y los animales. Cuando yo comencé a estudiar este tema, amados, resultó maravilloso cómo me empezaron a venir aquellos pasajes. Porque muchas veces estudio un tema el cual tiene una hilación, pero este tema era un tema hasta cierto punto diferente porque no había una hilación del todo. Esto es, yo les pudiera preguntar, a ver, amados, ustedes pudieran estudiar escrituralmente todos aquellos pasajes en donde hubo apariciones espirituales, pudieran decir, bueno, sí. Pues ahorita ya descubrimos que a Bilán hubo una aparición espiritual. Y de repente tal vez les van a empezar a venir pasajes. No sé cuántos les vengan ahorita en su mente. Pero todo dependerá de qué tanto ustedes saben el Tanaj y qué tanto saben ustedes el Brit Hadash. De tal manera que cuando yo estaba estudiando el tema de los animales me empezaron a venir muchas situaciones. El Tanaj, el mal llamado Antiguo Testamento, nos encontramos a los animales desde un principio. ¿Qué quiere decir esto? El Eterno creó a los animales previo al hombre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Correcto? Entonces fueron predecesores de nosotros. Pero dense cuenta, amados, que cuando el Eterno creó al hombre, le dijo, Bereshit 1:28, y los bendijo el Eterno y les dijo, fructifíquense y multiplíquense. Les dijo a Adán y a Javá, llenen la tierra y enseñoríense, dominen la tierra. Dominen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sí o no? En nuestro pueblo, amados, cuando habla al respecto del dominio, los jajamín enseñan que no nada más era imponer nuestra autoridad sobre los animales, sino que toda autoridad conlleva una responsabilidad. Y por lo tanto, en nuestro pueblo, el cuidado de los animales siempre ha venido relacionado con la autoridad que el Eterno nos dio sobre ellos, pero juntamente con ello también la responsabilidad de cuidar y de velar sobre ellos. Y díganme, amados, a una mujer que le dio el privilegio de tener hijos, ¿no el Eterno le dio la responsabilidad y la autoridad sobre ellos? Y por lo tanto, también el cuidado de los animales. Así que más adelante, no nada más el Eterno les dice, tienen ustedes autoridad, pero también cuídenlos, sino adicionalmente dice el libro de Bereshit capítulo 2 verso 19, Hashem el Eterno formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y lo trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Para el Eterno pudo haber sido bien sencillo, se van a llamar animales. Ahí va un animal, una rata, ahí va otro animal, un caballo, ahí va otro animal, y a lo mejor el Eterno pudo haber sido sencillo, llámenles animales. Pero el Eterno, amado, tuvo tal cuidado por su creación, que le dijo a Adán, y le dijo, por favor, ponle sus nombres a todos sus animales vivientes. Y entonces dice el verso 20, y puso Adán nombre a toda bestia, y a los aves del cielo, y a todo el ganado del campo. Qué bonito, ¿no, amados? Qué cuidado, el Eterno los crea, y además todavía, así como que consintiéndolo les va a poner un nombre apropiado. Pero no nada más vemos a los animales desde la creación, sino que más adelante, cuando el Eterno haría un juicio sobre su creación, sobre los hombres, destruiría gran parte de los animales, pero siempre con una vocación. Vamos a subir a una familia, al arca, ¿verdad? Pero vamos a cuidar de todos los animales por su especie para subirlas al arca. ¿Cómo se le llama al arca en hebreo? ¿No? ¿Cómo se le llama? Buena pregunta, ¿verdad? Dice el libro de Bereshit capítulo 6 verso 2, y miró Hashem la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había sido corrompida en su camino sobre la tierra, y dijo pues Hashem a Noaj, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia, hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en su arca y la calafatearás en brea por dentro y por fuera. Y le sigue dando las instrucciones, verso 19, y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida.
y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y noten esto, y servirá de sustento para ti y para ellos. Ustedes se habían imaginado que cuando el Eterno manda hacer esta embarcación, que solamente iba a flotar, no iba a navegar, solamente iba a flotar. Ustedes se habían imaginado tal vez el cuidado sobre los animales. Métanse. Pero ¿se imaginan cuánto tuvo que trabajar Noah para llevar el alimento para todos ellos? Resulta muy sencillo. Rabí Ari Jacob, te invito a la casa. Sí, resulta sencillo nada más invitar. Pero cuando muchas veces le digo a mi esposa, mira, invité a Rabí Ari Jacob, ¿qué diría mi esposa? ¿Y por qué no me avisaste? La comida, la casa, el cuidado, esto, lo otro, aquello. ¿Cuánto conlleva detrás de una situación así? Entonces imagínense, Noah no nada más se preocupó por subir a los animales adentro del arca, sino adicionalmente, ¿qué sucedió? Procuró el bien por ellos. ¿No les parece interesantísimo que desde la creación el Eterno se ha cuidado de los animales, amados? Así que este preámbulo pudiera ser acompañado, amados, tan solo con recordar aquellos aspectos figurativos que utiliza el Eterno para enseñarnos de los atributos de los animales. Ustedes pueden recordar cómo el Eterno dice que nosotros levantaremos alas como de águilas, y aún el Eterno se pone simbólicamente como un águila, o aún el Eterno se pone simbólicamente como una gallina, ¿verdad? O qué decir de la oveja, del cordero, del león, amados. ¿Cuánto el Eterno no nos enseña a partir de su creación? ¿Ustedes creen que puedan ir a safari o puedan ir al zoológico allá, en cualquier lugar, amados, en donde haya animales y sea motivo de observar para ver de qué manera podemos nosotros aprender de la naturaleza que el Eterno creó, amados? Y no pudiéramos incorrectamente decir, yo solamente voy a prestar mis ojos a la Torah, y tener un animal y dejar de escapar la posibilidad de aprender lo que el Eterno puede enseñarnos a partir de su maravillosa creación. Dice el libro de Job, capítulo 12, verso 7. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. ¿Y no acaso Rabí Yeshua una y otra vez dijo, ¿que acaso los pájaros se preocupan por lo que han de comer mañana? Amados, ¿cuánto tendríamos por aprender de la creación del Eterno a partir de sus bestias, de sus animales? Espero que el día de hoy los veamos de una manera completamente diferente. El cuidado de los animales en el Tanaj. El cuidado de los animales en el Tanaj. Hay un pasú que denotaría todo. Escúchenlo bien. Absolutamente todo al respecto del cuidado que merecen los animales. Y yo recuerdo que algún día se lo leí a mi hijo. Mislech, Proverbios 12:10. El recto, el tzadik, cuida de la vida de su bestia, de su animal, de su mascota. Otra vez, el tzadik cuida de la vida de su animal, de su bestia, de su mascota. Yodei atzadik nefesh bemato. El término atzadik, que muchos le han dado por traducir al español como el justo, que como he enseñado en otro tema, yo prefiero llamarle el recto, es una persona que es temerosa del Eterno, pero tiene una cualidad especial el tzadik. Esto es, puede haber una persona efectivamente justa, recta, que busca de estudiar de la Torah, pero el tzadik tiene otra cualidad diferente a aquel que busca estudiar de la Torah. ¿Saben cuál es? Gusta de agradar a Hashem. Gusta de agradar a Hashem. ¿Cómo lo podríamos ejemplificar? Amados, pudiéramos tener a un hijo y a otro. Y uno podrá decir, lo que dice que yo haga mi padre, yo lo hago. Pero otra hija puede decir, ok, yo hago lo que le gusta que haga mis padres, pero adicionalmente los consiento. ¿Cómo? Ay, pues les compro sus pantuflas porque a ellos les gustan. Pues le llevo su pastelito porque a ella le gusta. Pues le procuro su suéter para que no pase frío. ¿Ustedes han visto esos dos tipos de hijos? ¿Sí o no? Ahora, ¿ustedes han visto a esos dos tipos de maridos a los cuales, sí te amo, pero a final de cuentas no procuro lo que te gusta a ti como mi esposa? Aquel varón que procura lo que le gusta por su esposa, tiene una característica semejante a un tzadik. El tzadik va a procurar hacer lo que al Eterno le gusta. El tzadik le canta al Eterno. Y va a haber aquí gente que solamente le va a gustar leer. Y cantar ahí no. ¿Yo cómo voy a cantar? El tzadik procura hacer lo que al Eterno le agrada. Al tzadik
le gusta danzar. Y va a haber uno aquí que esté en el momento de la danza y tal vez muy conocedor de Torah, y va a poder decir, es que en el judaísmo tradicional no se danza en Shabbat, es que en el judaísmo tradicional no se pone una grabadora, es que en el judaísmo tradicional, y yo les podría decir, ya nos veremos con el Eterno. Hay una diferencia entre tú que danzas y entre otro que no danza. ¿Saben cuál es? Que el que danza es un tzadik que le gusta no nada más aprender del Eterno, sino agradarle. Por ello es que un tzadik tiene una cualidad, ¿saben cuál es? Reconoce la creación del Eterno, y al tener una mascota, un animal, va a procurar agradar al Eterno. ¿Por qué? Porque es su creación. ¿Lo entienden bien? Entiende cómo es que el Eterno no nada más está agradable aquí en la Bet Knesset, sino está en todo lo que el Eterno ha creado. Y se procurará por el medio ambiente, y procurará por los animales. Ahora entienden, amados, todo el compromiso que tenemos si queremos ser unos verdaderos tzadikim. ¿Alguna vez habían considerado el medio ambiente dentro de una obra de un tzadik? Extendamos nuestra mente para ver más allá. Y por ello, Yodea Tzadik Nefosh Bemto. El tzadik cuida de la vida de su animal. Desde el Tanaj, el Eterno, amados, hizo una separación entre dos tipos de animales. El animal limpio y el animal no limpio, o denominado también Taref. Y es bien importante que nos concentremos en esta diferencia. Amados, no será lo mismo que llegue yo a la casa de ustedes y tengan ustedes peces como mascotas, a que llegue yo a la casa de ustedes y tengan un hámster o tengan un perrito. Hay una enorme diferencia. Un perro es taref, un pez es kosher. No voy y no estoy para ir juzgando lo que están bien o lo que está mal. No, estoy para enseñarles a que ustedes, poco a poco, llevemos a la práctica lo que enseñan las Sagradas Escrituras. ¿Lo vieron la diferencia? ¿Vieron la diferencia, amados? Dice Génesis 7:8, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Levítico 11:2, hablen a los hijos de Israel y díganles, estos son los animales que comerán dentro de los animales que hay en la tierra. Así que, desde luego que esta restricción, amados, solamente es para hijos, ¿verdad? Así que espero todos aquellos que me están viendo a través de esta conferencia, que me están escuchando a través de esta conferencia, puedan identificar que el Eterno mandó que existiera una diferencia entre los animales. No nada más para el consumo, sino desde luego también hay una diferencia entre convivir o estar con un animal kosher que con un animal taref. Levítico 20:25 dice, por tanto, ustedes harán diferencia entre animal limpio y inmundo, entre una ave inmunda y limpia, y no contaminarán sus personas con los animales ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, las cuales los he apartado por inmundos. Así que el solo hecho de apartar los animales es un ejercicio de un hombre o de una mujer que es santo y por lo tanto ejercita la condición que tiene de ser santo o santa. ¿Verdad? Con esa separación, amados, incluso debemos de entender entonces que hay un tratamiento diferente para cada tipo de animal. Y aún el Eterno fue más lejos, ya que en un libro tan antiguo como el Tanaj registra que hay animales no nada más limpios y no limpios, sino también hay animales silvestres y hay animales domesticados. Hay reptiles y además hay aves. Génesis 7:14. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domésticos según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. ¿Por qué es interesante identificar esto? Porque un libro tan antiguo como las Sagradas Escrituras, amados, marca una diferencia, ¿verdad? Y por lo tanto, amados, no será lo mismo tener un animal doméstico de mascota a tener un animal silvestre de mascota. Porque el solo hecho de tener un animal silvestre de mascota es ir en contra de la creación del Eterno y por lo tanto de la vida que el Eterno destinó desde la creación para ese animal. Así es que cuando el Eterno nos enseña todo esto al respecto de los animales, si les parece bien, voy a enunciar algunos incisos que espero que nos ilustren de forma genérica el cuidado que el Eterno nos demanda a cada uno de nosotros al respecto de los animales. Inciso A, el descanso para el animal. Cuando el Eterno nos dio como herencia a Israel el Shabbat, no nada más implicaría que nosotros descansaríamos, sino también ese derecho se le debería de dar a la bestia,
al animal. Shemot 20:10. Mas el séptimo día es Shabbat para el Eterno tu Señor. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Así es que, amados, entendamos una cosa. El Shabbat, aún para nuestras bestias, para nuestros animales, tiene que ser diferente. Ya adelante voy a dar algunos tips y consejos. Inciso B. Salvaguardar el animal de algún peligro. Será obligación de todo hijo del Eterno velar por el bienestar de un animal y sobre todo en la integridad física del animal. Devarim 22:4. Si vieres al asno de tu hermano, cámbienle ahí. Si vieres al perro de tu hermano, cámbienle ahí. Si vieres al caballo de tu hermano, cámbienle ahí. Póngale al animal que tuviera en propiedad, la vaca, cualquier animal de tu hermano. Dice, o su buey caído en el camino, dice, no te apartarás de él y ayudarás a levantarlo. De tal manera que nosotros como hijos del Eterno tenemos la obligación de ¿qué? De velar por los animales y por su integridad. Así es que no sería mal visto que de repente tienes un caballo en medio de la carretera y que tal vez esté lastimado y que puedas hacer tú lo posible por orillarte, poner unas advertencias y tratar de quitar el animal con el objetivo de salvaguardar la integridad de ese animal. ¿Por qué? Porque es creación del Eterno. Inciso C. Y aquí ya se quitarían muchas de las discrepancias. Vas manejando y de repente dices, me paro o no me paro, me paro o no me paro. ¿Qué le enseña la Torah? Salvaguardar por la integridad de los animales. Inciso C. Evitar riesgo de accidentes de los animales. Así que no nada más está velar por su integridad, sino adicionalmente quitar todo riesgo. Shemot 21:33. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí un buey o un asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. El Eterno se preocupa no nada más en imponer una multa, sino la multa viene como consecuencia de tratar de evitar una situación de esas. ¿Sí lo entienden? No nada más te voy a multar porque un animal cayó y se murió en una cisterna, sino más bien lo que el Eterno está queriendo hacer es que a través de que conozcan que hay una multa, tú salvaguardes cualquier riesgo en la integridad de los animales. Así es que nuevamente, amados, si tú tuvieras un perro que tal vez ya no está muy viejo y tal vez está cayendo, pues trata de quitarle obstáculos que le impidan a él el que vean riesgo su integridad estarse lastimando. ¿Lo entienden, amados? ¿Lo entienden? O van a decir, para que el perro no se salga, le vamos a poner una cerca electrificada. Inciso D, no separar a la cría de su madre. Amados, ¿alguna vez ustedes han tenido dentro de sus mascotas gatitos recién nacidos o perritos recién nacidos? Y que de repente llega su marido y dice, quiero a esos gatos fuera de mi casa. Y en ese momento tú dices, pues sí, vamos a regalarlos. Y están recién naciditos los animalitos y vas y los tiras. ¿Qué dice la Torah al respecto de ello? Vaikra 22:27. El becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre. Mas el 8º día en adelante será acepto para ofrenda al Eterno. ¿Qué quiere decir? Que debe de haber un tiempo prudente para los recién nacidos, las crías, separarlos de su madre. Así es que, amados, por favor, no cometan el error inmediatamente que nacieron sus perritos. Ya llévatelo. Ahora entienden, amados, cómo la Torah la podemos usar aún en la forma práctica de nuestra vida. ¿Cómo podríamos aprender de Torah si en el día a día no podemos ponerla en práctica? ¿Se dan cuenta, amados? Inciso E. No matar en el mismo día al hijo y a la madre. Vaikra 22:28. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y reitero, amados, que cuando el Eterno llamaba y utilizaba algunos cuantos animales kosher para ser sacrificados, tenían una forma particular de ser sacrificados, la cual siempre tenía por objetivo velar, porque los animales que iban a ser sacrificados no sufrieran. Por eso dice Vaikra 22:29, y cuando ofrecieres sacrificio de acción de gracias, de Todá, dice, lo sacrificarán de manera aceptable. ¿Qué quiere decir de manera aceptable? En nuestro pueblo hay una forma práctica para poder dar muerte a un animal y más adelante lo vamos a ver. Así es que, por favor, cuando dice no
cocerás al cabrito en la leche de su madre, también detrás de ello lleva implícito, entre otras enseñanzas, ese espíritu. ¿Cuál espíritu? De no estar dando muerte en el mismo día a la madre y al hijo. ¿Por qué? Porque es crueldad. ¿Lo podemos entender? Inciso F. Si un animal se extravía, debía llevársele con su dueño. Shemot 23:4. Y si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Nosotros tenemos obligación de que si hay un animal extraviado, tenemos que llevárselo a su dueño. Recientemente yo conversando con mi hijo, el pequeño Yoshiahu, le decía, es que si tú encuentras algo tirado en la calle, tienes que procurar devolvérselo a su dueño. Y dice, ay papá, pues si está en la calle. Y entonces le decía a su mamá, es que Yoshiahu, hay un tiempo prudente para que tú tengas con el objetivo de esperar si hay alguien que vuelve. Y le decía su mamá, a mí me sucedió que de repente cuando yo estaba chiquita me daba dinero mi mamá para que fuera a comprar, ya iba yo a la tienda y se me caía el dinero. ¿Cuánto le sucedió que se les cayó el dinero y lo perdieron? Y después decía mi esposa, y yo volvía tratando de buscar el billete o las monedas. ¿Le sucedió o no le sucedió? ¿Qué les hubiera gustado? Que hubiera estado un tiempo prudente la persona que encontró ese dinero. ¿Y acaso no les hubiera gustado que, niña, aquí está, cuántos golpes en tus nalgas hubiera evitado que una persona conociera de Torah? Así es que, tratando de aterrizar esta situación, amados, en el Talmud, en Baba Metzia 30b a Baba Metzia 31b, estuve yo leyéndolo, y cómo es que ayuda a entender los detalles de cómo se efectuaban estas situaciones. Y por ejemplo dice que si un asno tenía una cuerda atada, y lo veías tú suelto, muy probablemente lo que estaba ocurriendo es que, ¿qué? Estaba extraviado. Pero ¿qué sucedía si no tuviera una cuerda o un instrumento que lo tuviera atado, que hubiera sido arrancado? Muy probablemente su dueño lo había dejado libre. Entonces, en Baba Metzia 30 hasta el 31b, o sea, esto es 30a y 31b, el Talmud enseña infinidad de situaciones de ejemplo cómo se aterrizan esas cuestiones de Torah. Pero basta quitar el nombre de buey, basta quitar el nombre de cabra, para ponerle cualquier animal, y va a ser una forma práctica de cómo nosotros podemos bajar la Torah en un sentido meramente alto, espiritual, a un terreno práctico, que es el objetivo por el cual el Eterno nos los dejó. Inciso G. Si un animal se veía afectado por su carga, se le debía ayudar a levantarse. Shemot 23:5. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿qué quiere decir? ¿Que su dueño lo sobrecargó? Dice, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Y en ese momento se pudiera preguntar, o Leví o Yohanan, caray, ¿qué quiere decir? ¿Le voy a ayudar a levantarlo y además yo llevar una parte de la carga? Y ahí vamos, el animal y yo. Nuevamente, también el Talmud legisla en Baba Metzia 32a y Baba Metzia 32b cómo es que se cuidaba el ayudarlo. Y era básicamente procurar el poder levantarle la carga con el objetivo de que el animal no se viera perjudicado. Inciso H. Un ave comestible no podía ser tomada si era una madre con crías o con huevos. Devarim 22:6, que es uno de los mitzvot positivos que muy probablemente muchos en toda nuestra vida nunca hagamos. Otra vez, dentro de los mitzvot tasé contra los mitzvot lo tasé, ¿qué dije? Mitzvot de hacer contra mitzvot de no hacer, hay una mitzvah de hacer, que si las personas, ¿cuál es la diferencia entre los mitzvot tasé y los mitzvot lo tasé? Hay una diferente, hay una que es sustancial. Los mitzvot lo tasé, no hacer, nos van a conseguir de parte del Eterno una reprimenda. Y los mitzvot tasé nos van a dar de parte del Eterno una bendición. ¿Qué quiere decir? La gente dice, es que yo me guardo de no matar, de no robar. Pues qué bueno, porque si lo harías, el Eterno te da una reprimenda. Pero yo tampoco guardo la fiesta de Pesaj, Pascua. Yo tampoco guardo la fiesta de Shavuot, la fiesta de la semana, la fiesta de Pentecostés. Entonces, como no la guardas, puedes decir, bueno, pues no hay problema. Pero en realidad te estás privando de bendiciones. Entonces la gente cuando dice, ok, yo nada más me voy a guardar por los no hacer, está bien, porque vas a evitar reprimendas. Pero es como decirte, te estás privando
de un tremendo chequezote que el Eterno te pueda dar. Así es que dentro de los mandamientos positivos está este, Devarim 22:6. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave de cualquier árbol, o sobre la tierra, con pollos o con huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. ¿Por qué? Porque es el mismo principio de no matar al animal juntamente con su cría para ofrecerlo como sacrificio. Es el mismo principio de no cocinar al cabrito con la leche de su madre. ¿Y qué dice? Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. ¿Lo han entendido? Recientemente, o mejor dicho, hace algunos meses, en el garage de su casa, tenía una trave metálica en la cual les gustaba ir a los pájaros poner sus nidos. Y entonces, les gustaba particularmente ponerlo arriba del coche de mi esposa, que como ustedes saben, es convertible, y no hay, y ese no se puede lavar así y quitarle la suciedad de los pollos, ¿verdad? Ese le cae y entonces ya se ensucia justamente la capota del coche. Y entonces los veía yo con una cara así como diciendo, ay, pájaros estos. Y agarraba una escalera, ahuyentaba a la madre y ahí te va, pum, a tirar el nido. Y entonces en ese momento se volteaba a ver mi hijo pequeño así como diciendo, ay, papá, les estás quitando su casa. Pero estaba evitándome transgredir, agarrar a la madre, juntamente con ¿qué? Con los polluelos. De forma práctica, aplicar en nuestra propia vida la Torah. Está prohibido profanar sexualmente a un animal. Aunque en algunas culturas el llamado bestialismo, también conocido hoy en día como zoofilia, lo promueven. Incluso estaba leyendo que hay un lugar en el cual para quitarle la virginidad a los hombres les ponen a burras con el objetivo de que ellos puedan perder su virginidad. Amados, y aunque hoy en día pueden escuchar ustedes sexólogos en la televisión que digan solamente preocúpate porque tu animal sea higiénico y llévalo al veterinario y no tengas problemas, y lo digo con sus palabras, amados, porque es mi obligación enseñarles absolutamente todo, en la Torah lo prohíbe. Shemot 22:19, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. ¿Y qué dicen los sexólogos hoy en día? Con que no te dañes tú, no dañes a un tercero y lo hagas con consentimiento. Les pregunto yo, ¿eso se aplica también el consentimiento para los animales? ¿Qué acaso le dicen a la perra, ¿me das chance? No, ¿verdad? Su mismo principio de hoy en día sexólogos están en contra de ello. Por eso es que la Torah dice, ¡ojo! No lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque el animal no te puede decir sí, hazlo, o no, no lo hagas. E incluso en la Torah dice que a los animales los deberían de matar si esto ocurría. Levítico 18:23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Amasillándote con él, ni con mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Y dice la Escritura, es perversión. Pero ¿por qué el Eterno dice que aún los deberían de matar a los animales? Igualmente los animales caen en perversión y también se encuentran esos animales que después de haber sido usados y caen en una perversión, después andan buscando a los hombres o a las mujeres para que esto ocurra. Así es que esto es también un derecho de los animales, que esto nunca se les debe de pasar por encima. Inciso K, no nada más está el bestialismo y la zoofilia, sino adicionalmente es prohibido ayuntar animales de diferentes especies. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que dije. Levítico 19:19. Mis estatutos, mi jukim, guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Así es que ni se les ocurra, está en contra de la Torah. Vamos a ver si sale una gallina con cara de rana, para ver si somos más inteligentes que el Eterno. No lo debemos hacer. Levítico 19:19, mis estatutos guardarás, no ayuntarás tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con una mezcla de semillas, y no te pondrás vestido con una mezcla de hilos. ¿Qué quiere decir esto? Harás una separación, del hebreo badal, o es la misma
separación que hacemos nosotros en la ceremonia del Abdalá. El cuidado de los animales en la tradición hebrea, dejando ya de lado estos incisos genéricos que espero que nos hayan enseñado y enseñado mucho. En el Talmud hay muchas referencias que tienen que ver con el cuidado de los animales, y ya he citado muchas, y algunas, entonces, que he citado, vienen a ser complementarias con un término que es Sa'ar Valei Ayim. Otra vez, Sa'ar Valei Ayim. ¿Qué significa esto? El dolor de las cosas vivientes. Esta frase conlleva justamente todo el cuidado que el hombre le debe de prodigar a los animales. Por lo tanto, este término rabínico incluye varias reglamentaciones y todas ellas van orientadas a evitar el sufrimiento del animal. En el Talmud, en Avodat Zarah 18b, prohíbe literalmente los espectáculos de gladiadores y luchas de animales. ¿Qué quiere decir? Que si de repente le dicen, Isahar, ¿qué crees? En la colonia, los domingos a media mañana hay un espectáculo que seguramente vas a disfrutar. Y se voltea y abre los ojos muy grandes, Isahar. Van a pelear un Rottweiler con un Bull Terrier inglés. Y entonces en ese momento Isahar se pregunta, ¿estará bien y estará mal? Voy a llamarle al rabino. No, pero mejor no le llamo. Mejor voy a investigar primero. ¿Qué dice el Talmud? Legisla que cualquier espectáculo que tenga que ver con infligir sufrimiento a los animales está prohibido. Por lo tanto, un judío observante no sería bien visto que asistiera a una corrida de toros, a una pelea de perros, a una pelea de gallos, que de suyo lleve implícito el sufrimiento del animal. Entonces, si tú vas a una monta de animales y en la monta de animales los golpean, les pegan los testículos con el objetivo de poder dar un mejor espectáculo, es algo en el cual un yehudí no debe de estar. ¿Podemos bajar a un terreno práctico la Torah? Espero que lo puedan entender, que así se hace. En la tradición hebrea existe un método para matar al animal, ¿verdad? Que se usará para el consumo. ¿Cómo se le denomina ese método? Shehita. Shehita. La persona que es experta en la shehita, ¿cómo se le denomina? Shohet. ¿Y qué razón tiene de que exista este método de la shehita? Básicamente, evitar cualquier clase de sufrimiento. Hacerlo de la forma más rápida posible y sin dolor. ¿Cómo se realiza la shehita? Realizando un corte horizontal a través de la garganta, la tráquea, el esófago, las venas yugulares y las arterias carotideas, y con ello lo que se busca es que en pocos segundos el animal queda inconsciente, de tal manera que la muerte le llegará sin que medie sufrimiento. No se le corta por completo la cabeza, sino solamente se hace un corte. Es importante entonces que entendamos que la parte del propósito y en la concordancia del espíritu de la Torah es salvaguardar el sufrimiento humano, y por ello es que deberemos nosotros como pueblo ir apuntando cada día más a entenderlos por qué ha dejado el Eterno y por qué en la tradición de nuestro pueblo y la forma práctica de llevar a cabo la Torah nos los demuestra. Ya casi para culminar, voy a platicarles de las mascotas y el judaísmo. Ustedes me pudieran preguntar, Rabí, ¿es válido que yo tenga un perro? ¿Es válido que yo tenga un gato? ¿Es válido que yo tenga un loro? ¿Es válido que yo tenga...? Pues la respuesta es no. Es incorrecto. No es cierto. No es cierto. Es perfectamente válido que ustedes tengan una mascota, que tengan un animal, que tengan una bestia. Pero, dado que la Torah exige que le dediquemos cuidado, en el judaísmo siempre se va a privilegiar que si tú tienes miembros de familia, mejor dedícale el cuidado a los miembros de la familia en lugar de dedicárselos a los animales. ¿Entendieron bien? O sea, ¿qué quiere decir? Ok, qué bueno que tengas un perrito. ¿Y cuántas veces ustedes han escuchado que una mamá dice, pues cuida mejor a su perro que a mí? ¿Cuántas esposas no se podrían quejar que dicen, es que te dedica más tiempo a su mascota o a su animal que a mí? ¿Están ustedes de acuerdo o no? Por lo tanto, en el judaísmo siempre se privilegiaría el mejor no tener animales para que tu atención la procures, sobre todo para aquella gente, que tiene una preeminencia sobre los animales. Así que debemos de entender, amados, que hay formas para poder tener estos animales. Un buen ejemplo de las mascotas, indiscutiblemente, es el perro. ¿Por qué?
porque reza el dicho popular, el perro es el mejor amigo del hombre. Y en el hebreo la palabra para perro es kelev o kalef. Y algunos creen que su origen etimológico de esta palabra kalev o kelev pudiera ser traducido como cerca del corazón. Y aquellos que identifican a la palabra corazón en hebreo saben que es lev o levar. ¿Sí les suena, verdad? Así es que muy probablemente la palabra kalev en realidad era porque estaba cerca del corazón del hombre, en concordancia con el dicho popular mexicano. Así que sería una referencia de lealtad, de compañerismo de los perros hacia sus dueños. El Talmud dice que los perros, escuchen bien esto, solían ayudar a cuidar el límite norte de Israel. Fíjense bien, en el Talmud se registra que los perros cuidaban el límite norte de Israel. Y los Jajamim enseñan que los perros poseían un sexto sentido y sabían incluso cuándo el ángel de la muerte había llegado a la ciudad. Y esto recuérdenlo con el caso de la asna, de la burra de Bilam. Los animales, a diferencia de nosotros, ¿cuál es la diferencia con ellos? En que ellos, la parte espiritual y el mundo espiritual, son mucho más sensibles que nosotros. Y por ello es que sin duda alguna los perros se anticiparán a un terremoto, se anticiparán a un tsunami y se anticiparán a situaciones espirituales que muy probablemente nosotros no veamos. Pero ojo, porque los animales no tienen una voluntad propia, serán también mucho más susceptibles de una influencia espiritual. ¿Lo entendieron bien esto? Los animales son seres susceptibles a una influencia espiritual. Es importante que tengamos presente que un animal entonces, como el perro, como los gatos, al no ser kosher, amados, si ustedes se habían preguntado si pueden permitirle a su hija que de repente tenga un perro, ¡ay, qué bonito!, y le plante un beso en la boca, amados, no son kosher y por lo tanto no debemos permitir a nuestros hijos que lo hagan. Que le agarras el poquitito de tu boca y le das un pedacito de comida en su boquita. O agarras un pedacito de pan y le dices, sáltale, y aquí estás. O tantito boca. ¿Entienden, amados? ¿Han podido comprender cómo la Torah se aplica en el aquí y en el ahora? Así es que enseñan los Jajamim que está prohibido tocar a las mascotas en Shabbat. Y desde luego hacerlos llevar cargas. E incluso hay varias de las restricciones que para nosotros están puestas que también para las mascotas. De tal manera que en la fiesta de Pesach, de Hag HaMatzot, a las mascotas no debemos de darles a comer hametz. Como conclusión, amados, hemos visto cómo desde la creación del Eterno, el Eterno tuvo cuidado de los animales y por ello, en respeto a la creación de Él y por no incurrir en crueldad de los animales, se debe de procurar el buen trato. Y basta ver todos los ejemplos que le he citado en todos los incisos que nos deben de ilustrar de forma genérica cómo tener cuidado y procurar de los animales. No permitas, amados, por mucho que tu hijo sea pequeñito y tal vez digas, es que está chiquito, el que le dé una patada a un gato. ¿Cuántas veces han visto a un bebé que le da una patada a un perro? Y los papás no hacen nada. Por muy pequeños que estén tus hijos, no permitas nunca que golpeen a un animal, que jalen a un animal. ¿Y cuántas veces han visto a un bebé, a un niño que le jala las orejas y el perro está ¡ah! Y los papás, mira qué bonito, le está jalando las orejas? Es en contra de la Torah. Así que por favor vigilemos siempre por el bienestar de los animales. El Eterno a través de la vida judía ha permitido que sea un ejemplo como en tantas materias e incluso precursor, amados. Hemos visto que la Torah es el precursor de tantas y tantos organismos que pudieran decir estamos cuidando el derecho de los animales, y la Torah desde antes ya nos enseña cómo velar por el derecho de ellos. Así que espero que ustedes hayan aprendido juntamente conmigo la importancia que el Eterno le ha dado a los animales, y solamente los dejo con este versículo. El tzadik cuida de la vida de su mascota. El tzadik cuida de la vida de su animal. Yodea tzadik nefosh vemto. Desde la sinagoga Vedat Derech se despide el rabino Mijael Ávila, deseándoles que el Eterno les dé Jokmah para tratar correctamente a sus mascotas. Shalom Alejem. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com.
Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Alejem.